es, y aquí está el grupo 5. Alegría, alegría, que llegó el grupo 5. La Valentina. Ah, pues. No, chingote. Mi nombre es Juan Esteban Terán y en este video yo voy a hablar acerca de la ley de Gauss en campos eléctricos y también voy a explicar la tarea que se realizó en GeoGebra, que era de crear una onda y alterar pues sus componentes para ver el comportamiento. Bueno, hablando de la ley de Gauss, tenemos que esta ley pues es una de las ecuaciones de Maxwell y pues está relacionada con el teorema de la divergencia, que pues también esta se conoce como el teorema de Gauss y pues fue formulada por Carl Friedrich Gauss en 1835. Pues ¿qué nos dice este teorema? Pues nos habla básicamente que el flujo que hay del campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada pues es igual a la carga neta situada en el interior, que se divide por la constante eléctrica del medio. Como podemos observar acá, pues esto nos indica pues el flujo neto de la carga, que es igual a la integral cerrada. Se utiliza debido pues que es una superficie cerrada, donde tenemos que el vector de campo eléctrico y el vector que es el diferencial de S, que eso básicamente es el diferencial de la superficie, ya que aquí en este valor se almacena es como una fracción de toda la superficie cerrada por la cual fluye ese campo eléctrico. Bueno, esto nos da igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, que es la constante eléctrica del medio, y ya más adelante vamos a ver cómo se llega pues a esto. Bueno, básicamente se utiliza para calcular de una manera más fácil el flujo eléctrico del campo, pues se contiene una carga en una esfera con un radio definido. Esto lo que ocasiona es que pues sea más fácil es más fácil de comprender la medición, ya que este flujo pues se esparce en todas las direcciones. Entonces si lo almacenamos esta carga en una esfera, pues es ya únicamente teniendo los valores que digamos tenemos acá, que es lo que les decía previamente, que es una fracción nomás de toda la superficie encerrada. Con este pedacito pues ya podemos calcular básicamente el flujo eléctrico que pasa por toda la esfera. Tenemos en cuenta pues que acá debemos conocer nuestra carga, nuestro campo eléctrico son todos estos vectores, y pues por acá también fluye nuestro diferencial superficial. Tenemos establecido que el campo eléctrico es igual a la carga que está almacenada sobre 4pi por epsilon sub 0 por el radio definido al cuadrado. Bueno, en este caso pues como son multiplicación de vectores, que esto se conoce como producto cruz, entonces tenemos que esta multiplicación se puede utilizar únicamente multiplicando la magnitud de cada uno de estos vectores por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos. En este momento pues como observamos en la imagen anterior, estos dos vectores son paralelos, por lo cual el ángulo que se forma entre ellos es de 0 grados. Entonces pues esto nos indica que pues básicamente esto es 1, y solo alteraría la integral esto. Pues como es una constante pues la sacamos de la integral y únicamente integramos a ds, pues la integral de ds pues básicamente solo s. Entonces hay que tener en cuenta también que S está definida como 4pi por r al cuadrado, por lo que es básicamente
la fórmula de la superficie de una esfera. Entonces pues acá en esta parte tenemos que el flujo eléctrico es igual pues a despejando, cada una de estos valores le colocamos la ecuación a la cual pertenecen, se reemplaza en la ecuación y ya tenemos aquí que estos valores que se dividen se cancelan con los que se multiplican acá, y pues básicamente ahí es donde únicamente nos queda el valor de la carga encerrada sobre el epsilon sub 0. Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Laitón y les voy a explicar qué es una microonda y la segunda ley de Gauss, o sea, la ley para el magnetismo. Bueno, la ecuación de magnetismo de Gauss. Para poder entender la ecuación del magnetismo, debemos saber que es un campo magnético. Y un campo magnético es una perturbación en el espacio por la interacción de dos o más fuerzas magnéticas. ¿Pero qué es una fuerza magnética? Una fuerza magnética es la magnitud de una carga multiplicada por la velocidad del producto cruz con el campo. Esto la podemos ver acá en la ecuación y es conocida como ecuación de fuerza de Lorentz. Bueno, ahora sí, la ley de Gauss para campo magnético nos dice que el flujo magnético exterior de cualquier superficie cerrada siempre va a ser cero. Y hay dos formas de escribir la ecuación de Gauss, que es la forma diferencial, que la podemos ver ahí, que es el divergente por el campo, o la integral del campo por la derivada de A. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que como el magnetismo se rige por la ley de los dipolos magnéticos, siempre lo que sale del norte vuelve y entra por el sur, y pues nunca se ha podido demostrar que exista un monopolo magnético, ya que siempre, así rompamos el imán o lo que sea, siempre vamos a tener un norte y un sur, no se puede tener un monopolo. Pero en caso de que existiera un monopolo magnético, la ecuación de Gauss ya no nos daría cero, la ecuación cambiaría y nos daría la que podemos observar en la pantalla. Mi nombre es Mateo Echeverría González. Hoy les vengo a hablar sobre la ley del Ampere y sobre la tarea de sumar dos ecuaciones de onda y dejar solo una. En física del magnetismo, la ley del Ampere, modelada por Andrew Ampere en 1831, relaciona un campo magnético estático con la causa que la produce, es decir, una corriente eléctrica estacionaria. James Clerk Maxwell la corrigió posteriormente y ahora es una de las ecuaciones de Maxwell, formando parte del electromagnetismo de la física clásica. La ley del Ampere explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es igual a la corriente que recorre en ese contorno. La ley del Ampere de Maxwell, o ley del Ampere generalizada, es la misma ley corregida por James Clerk Maxwell, que introdujo la corriente de desplazamiento, creando una versión generalizada de la ley e incorporándola a las ecuaciones de Maxwell. Esta ley del Ampere establece que la integral de línea del campo magnético alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente neta a través del área encerrada por la trayectoria. El sentido positivo de la corriente se determina mediante la regla de la mano derecha. Hablando de la corriente de desplazamiento, un campo eléctrico que varía en el tiempo genera una corriente de desplazamiento I, que actúa como fuente de un campo magnético exactamente de la misma manera que una corriente de conducción. El término micro sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío, que vale 4pi por 10 a la menos 7, pero así como la permeabilidad magnética también varía en un medio que no sea el vacío. Puede ser dada por micro, representando simplemente la permeabilidad en el medio. También puede ser dada por micro sub R, que es más raro, representando la permeabilidad relativa. La integral de línea nos da el flujo magnético a través de una curva L. La ley de Faraday nos dice que cuando el flujo magnético varía con respecto al tiempo, se genera un campo eléctrico. Es decir, estas dos leyes, la ley de Faraday y la ley de
Ampere nos dicen que los campos eléctricos y magnéticos que cambian con el tiempo se crean uno al otro. Así como las leyes de Gauss, estas también tienen sus formas diferenciales. A continuación daré varios ejemplos donde se puede aplicar la ley del Ampere. La primera de ellas es el campo magnético en el interior de un solenoide largo. La segunda es un campo magnético en el interior de un conductor. Esta, dentro de un conductor con una densidad de corriente, se puede encontrar con la ley del Ampere. La tercera es el campo magnético en el interior de una bobina toroidal. La torsión del campo magnético en el interior de un toroide es un buen ejemplo del alcance de la ley del Ampere. La corriente delimitada por la línea de puntos es exactamente el número de vueltas por la corriente en cada una de ellas, por tanto la ley del Ampere nos da el campo magnético. La cuarta es el campo magnético alrededor de un cable largo. Las líneas del campo magnético alrededor de un cable largo que lleva una corriente eléctrica forman círculos concéntricos alrededor del cable. La dirección del campo magnético es perpendicular al cable y está en la dirección que apunta los dedos de la mano derecha si ellos envolvieran el cable, con el pulgar señalando en la dirección de la corriente. Y por último, está la fuerza magnética entre cables. El campo magnético de un cable recto infinitamente largo se puede obtener aplicando la ley del Ampere. La expresión para el campo magnético está dada por la permeabilidad sobre 2pi por r. Buen día, mi nombre es Juan David López Camargo, estudiante de Ingeniería Electrónica, quinto semestre. En estos videos les vengo a hablar sobre microondas en antenas y sobre la explicación de la ley de Faraday. Bueno, la ley de Faraday. La ley de Faraday fue descubierta por el físico del siglo XIX Michael Faraday. Esta dice que relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz E inducida en la espira. La ecuación principal que nos plantea es la observada en la imagen izquierda, donde tenemos que E será la intensidad del campo eléctrico, dL es el elemento infinitesimal del contorno C y con respecto al tiempo es la tasa de cambio a lo largo del tiempo del flujo magnético. Para el caso de una bobina inductora con n vueltas del hilo eléctrico tenemos la siguiente fórmula. Nos dice que pues el signo negativo de la fórmula y la dirección de la fuerza electromotriz fueron introducidos por la ley de Lenz. Para tener un ejemplo claro de cómo funciona la ley de Faraday, tenemos aquí unas animaciones. Este pues sería un ejemplo de un motor eléctrico. Como podemos ver en la imagen, tenemos un imán el cual produce un campo magnético. La variación del flujo magnético en el tiempo produce pues, un voltaje. Si este atraviesa, como se observa ahí, la bobina, va a generar un voltaje el cual pues va a producir que la bombilla se encienda. También podemos ver que pues entre más rápido se introduzca ese imán, la luminosidad de la bombilla será mayor, ¿cierto? Aquí en esa primer bobina aplicamos esta ecuación que nos dice que es para el caso de una bobina inductora con n vueltas. Entonces, pues entre
menor vueltas o espiras tenga la bobina, pues va a producir un voltaje mucho menor. Como lo podemos ver aquí en la siguiente animación, tenemos una bobina con un mayor número de vueltas, pues al introducir el imán genera un voltaje mucho mayor. Bueno, para nuestra tarea número 1 tenemos que crear una onda en la aplicación de GeoGebra. En este momento estamos en GeoGebra clásico, que es como la extensión de GeoGebra que más es fácil para este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, para iniciar con la onda, tenemos que aquí en esta barrita de arriba hay una opción, está esta opción de acá, que la desplegamos y nos aparece un ítem que dice deslizador. Este deslizador es el que nos va a ayudar a variar los datos de la onda directamente sin tener que reescribir el dato. Entonces le damos acá deslizador y lo colocamos. Aquí nos aparece el nombre que le vamos a poner. En este momento este deslizador va a tener los datos de la amplitud, entonces lo vamos a guardar como una mayúscula. Acá nos aparece si lo queremos un número, un ángulo, un entero. En este momento pues lo vamos a colocar en número y la amplitud se la vamos a dejar en menos 10 hasta 10 en incremento de una unidad. Y listo. El siguiente deslizador va a ser el de nuestro periodo, ¿sí? Y este también va a ser un número y este sí va a ir de 0 a 30 segundos. 30 segundos con un incremento de 1 también. Luego vamos a crear otro deslizador que va a ser para nuestra fase. Este deslizador va a tener lo ponemos como ángulo, porque va a ser el ángulo, y pues le vamos a colocar F mayúscula. Este sí lo podemos dejar aquí de 0 a 360 grados y con un incremento de 1 grado. Bueno, entonces luego ya teniendo esto, para poder utilizar, o sea, para crear nuestra onda, vamos acá y teniendo en cuenta que la ecuación de la onda es igual a la amplitud por el seno de velocidad angular por el tiempo más el ángulo de fase, pues utilizamos esa misma ecuación. Y pues aquí, como tenemos nuestra amplitud que es la misma por el seno de W, que en este momento tenemos es el periodo, como ponemos esto como frecuencia. Entonces lo colocamos como acá 2pi sobre el periodo, y esa va a ser nuestra frecuencia angular, y esto lo multiplicamos por el tiempo. En esta aplicación t minúscula ya está definida como un valor de tiempo, o sea, no es necesario ya definirla previamente con el valor del tiempo, sino aquí ya el programa lo tiene predefinido. Y a esto le sumamos el ángulo de fase. Ya teniendo esto, pues le damos enter, y aquí ya se supone que tenemos nuestra ecuación de onda lista, y como podemos ver aquí nuestros datos pues están en 0. ¿Cómo hacemos? Entonces cambiamos acá en nuestro deslizador, le cambiamos la amplitud, y aquí no aparece nada porque tenemos que también colocarle la frecuencia. Entonces digamos aquí ya con esta frecuencia ya aparece nuestra onda. Como podemos darnos cuenta, pues ya queda nuestra onda aquí establecida, una onda de tipo senoidal. Y pues bueno, en el ejercicio se nos pedía mover esta onda de izquierda a derecha. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo logramos alterando el ángulo de fase. Entonces digamos, tenemos acá nuestro deslizador de fase, le colocamos 90 grados, que normalmente para circuitos en AC los desfases vienen siendo de 90, digamos en circuitos trifásicos vienen siendo desfases de 90, entonces esto es como lo más cercano, digamos, a la realidad de nuestro campo. Entonces digamos aquí ya tenemos, como podemos observar, nuestra onda empieza en el tiempo 0 ya con un ángulo de fase, empieza con nuestro valor máximo de amplitud,
Y pues bueno, de esta manera es como podemos mover de izquierda a derecha nuestra onda. Si lo dejamos en 360, pues vuelve al punto cero de amplitud y de tiempo. En el ejercicio también nos pedía aumentar o disminuir la amplitud. Pues este ya es más sencillo porque directamente sabemos que la amplitud lo tenemos en este deslizador y utilizamos aquí para disminuir, dejar en cero y poner una amplitud negativa. Un ejemplo de una amplitud negativa, ¿cuál puede ser? Digamos en una onda, en las ondas estacionarias en cuerdas, normalmente cuando salen una onda que es incidente, sale con una amplitud positiva, que sería de este tipo, pero ya la onda que se refleja viene rebota de manera que su amplitud se vuelve negativa. Entonces este puede ser un ejemplo de una onda con una amplitud negativa. Y también en el ejercicio nos pedía aumentar o disminuir el periodo o longitud de onda. ¿Cómo hacíamos esto? Esto ya lo teníamos acá, pues nuestro periodo definido. Y aquí, alterando este deslizador, moviéndolo, nos podemos dar cuenta que nuestra longitud de onda cambia, alterando el periodo. Entonces, claro, si lo ponemos en 0, no hay onda básicamente. Si lo ponemos, digamos, en 6, en 5, empieza aquí en 0 y más o menos aquí en este punto que vendría siendo 5, acá está 5, es donde se termina toda la onda completa, donde está toda, básicamente eso es un lambda. Desde 0 hasta 5 segundos se genera, esa es como nuestra, bueno, ese es nuestro periodo, es nuestro periodo, porque pues si fuera amplitud sería más que todo en espacio, pero aquí pues es el periodo, por lo que lo tenemos es en unidad de tiempo. Y ya, eso fue todo. ¿Qué es una microonda? Una microonda es una radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre 1 milímetro y 1 metro, y su banda de frecuencia está entre los 300 y 300.000 MHz. Las microondas pueden ser utilizadas en las telecomunicaciones, en los hornos microondas, en la industria armamentística, en los radares, para la televisión e internet y también en la radiodifusión. Bueno, el ejemplo más cotidiano del uso de las microondas es el horno. Lo que pasa es que la microonda genera vibraciones en el agua y estas vibraciones generan calor, y así es como funciona el microondas. Se calienta el agua y por ende se calienta lo que pongamos en el microondas. Sean las ecuaciones para una onda y1 igual a por el seno de K por X menos W por T, donde A significa la amplitud de la onda, K es el número de onda, X es la posición, W la velocidad angular y T el tiempo. Por superposición y sumando las ecuaciones nos queda que Y es igual a la suma de la primera más la segunda ecuación. Ahora, aplicando identidad trigonométrica que nos dice que la suma de dos senos es igual a 2 por coseno de A menos B sobre 2 por el seno de A más B sobre 2, nos queda lo siguiente. Podemos decir que K es el número de onda que coincide con el de la onda original. Este está relacionado con la longitud de onda según la expresión K igual a 2pi sobre lambda. Lambda es la longitud de onda. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radian por metro, o metro a la menos 1. Reemplazando tenemos finalmente la ecuación para una onda estacionaria, donde Y es igual a 2 veces la amplitud por el seno de K
por X por coseno de WT, donde A es la amplitud, K el número de onda, X la posición, W la velocidad angular y T el tiempo. Las microondas son un sistema de comunicaciones que utilizan las ondas de radio de gama de frecuencias de microondas desde 1 giga hasta muchas gigas para transmitir información. También decimos que los componentes que van a tener va a ser el transmisor, la línea de transmisión y las antenas. En el transmisor decimos que produce una señal de energía. Bueno, esta producción de energía quiere decir que es como una generación de energía de microondas, que en pocas palabras es como dar potencia. Afectó la modulación o codificación. Es la función que permite meter la información dentro de la señal transmitida y se lleva a cabo mediante alguna variación de características de la energía dispuesta al entrar al transmisor, a la transmisión. Líneas de transmisión. Dicen que es llevar la señal desde el transmisor a la antena. Bueno, entonces es una línea de transmisión en una microonda. Puede ser cables coaxiales o vías de ondas. Y por último, las antenas, que pues, son los dispositivos que conectan las líneas de transmisión con el espacio. Es decir, es como el camino entre las dos antenas. El funcionamiento de las microondas en antenas. Bueno, una onda recibe reciben una onda electromagnética y la convierten en una señal electrónica, o pues viceversa, reciben la señal eléctrica y irradian como onda electromagnética. Bueno, ¿cómo convertir una señal eléctrica en una onda electromagnética? Bueno, pues usamos un conductor cerrado y por principio de inducción electromagnética se produce un campo magnético fluctuante, o también se conoce como un campo eléctrico alrededor. Para el campo eléctrico no se propaga, sino que, bueno, como les decía, el campo eléctrico, debemos tener cuidado con esta propiedad, porque el campo eléctrico en este principio no se va a propagar, sino que obviamente va a fluctuar alrededor de la fuente, como se puede ver acá. Bueno, vamos a mirar la separación de las ondas. Como se ve en la imagen número 1 de la izquierda, tenemos una onda cargada positivamente y una negativamente, separadas a una distancia. Esta distancia se le conoce como dipolo y produce un campo eléctrico, como se muestra en la figura 2 de la imagen derecha. Bueno, pero ¿cómo varía el campo eléctrico debido a este movimiento? Como se puede ver aquí, hay una línea de campo en la primera imagen de la izquierda. El frente de onda en el momento cero se expande y se deforma después de un octavo de un periodo de tiempos. Después se produce la separación, al pasar un cuarto de periodo de tiempo, el frente de onda termina en un solo punto, como se puede ver en la última imagen de la derecha. Después de esto se produce la separación y la propagación de la onda. Como podemos ver en la animación, la carga positiva y la carga negativa están oscilando pues verticalmente,
y pues ahí ya es como se produce la separación y pues posteriormente la propagación de la onda. Bueno, una observación que es pues que el campo eléctrico varía, el campo eléctrico es variable, pues ya que genera un campo magnético perpendicular a él mismo. Bueno, en la imagen de la izquierda decimos que pues al dibujar la variación de la intensidad del campo eléctrico con la distancia de la propagación de la onda va a ser senoidal. También decimos que la longitud de la onda de la onda de propagación producida va a ser o debe ser el doble de la longitud del dipolo, como se puede observar acá en la imagen derecha. Bueno, pues podemos decir que una antena podemos hacer una antena, mejor dicho, siempre que podamos hacer oscilar unas cargas positivas y negativas. Ahí es como podemos hacer una antena. Bueno, pues para el funcionamiento de la antena como transmisor, lo que debemos tener en cuenta es la frecuencia de la señal transmitida va a ser la misma que la frecuencia de la señal de tensión aplicada. También decimos que la longitud de la antena debe ser igual a la mitad de la longitud de la onda, como podemos ver aquí en la animación. Otra cosa importante es que la propagación siempre viaja a la velocidad de la luz. Entonces esto podemos así calcular la longitud de onda de propagación con este principio. Bueno, en antena receptora decimos que funciona como receptor si un campo electromagnético de propagación la golpea. También decimos que para tener una buena recepción, el tamaño de la antena debe ser la mitad de la longitud de la onda. Eso es. Bueno, y en general ya podemos decir que una antena es un circuito abierto. También podemos decir que el campo eléctrico y el campo magnético se propagan radialmente alejándose de la antena a velocidad de la luz en el vacío. También decimos que las líneas de campo eléctrico son circunferencias concéntricas alrededor de la antena. Y también una última observación